La doctrina de los 5 puntos del calvinismo no es el resultado de un estudio contextual y exegético de las escrituras. Representa una forma de pensar racionalista y especulativa en la cual simplemente se usa la Biblia, pero no se estudia la Biblia. Y esto último lo podemos constatar si ponemos atención al método que siguen los predicadores y los escritores calvinistas, comenzando por el mismo Concilio de Dort cuando exponen su doctrina de los 5 puntos. No parten de un estudio contextual y exegético de los textos bíblicos para concluir con la exposición doctrinal. Lo hacen al revés. Exponen la doctrina y citan textos bíblicos de apoyo, pero sin la presentación contextual indispensable y sin la obligada exégesis. Para comprender mejor esta situación, debemos tener en cuenta que estos 5 puntos del calvinismo nacieron en el fragor de un enfrentamiento, no de una simple controversia teológica. En Holanda, en el siglo XVII, donde se mezclaron la política y la religión. El choque se dio entre los calvinistas, que eran monárquicos, y los arminianos, que eran republicanos. Entonces, el proyecto principal, y me atrevería a decir único, del Concilio de Dort no fue explicar bíblicamente la doctrina con fines nobles como la fe de los creyentes, la predicación, la evangelización, etc., sino ganar una batalla religiosa y política con el fin de condenar a los dirigentes y líderes republicanos arminianos. Que de hecho, tras el sínodo que terminó el 9 de mayo de 1619, el dirigente político principal entre los arminianos, Johan van Oldenbarnevelt, fue juzgado y condenado a muerte por las autoridades civiles calvinistas y posteriormente decapitado el 13 de mayo de 1619, 4 días después de concluido el sínodo. Otros muchos arminianos tuvieron que exiliarse. A pesar de los siglos que hay de por medio, en los discursos y escritos de los calvinistas modernos se hereda la actitud y se sigue el modelo de una confrontación, no igual, pero similar a las expresiones de los artículos que nos encontramos en el Concilio de Dort. Es como si estuvieran todavía defendiendo su doctrina frente a quienes la impugnan, aun cuando su audiencia o lectores no sean contrarios o estén mezclados. Por eso, desde el principio de estas clases advertimos que la prioridad de los calvinistas fue y es su doctrina, no la Biblia. Por tal motivo, el modelo que todavía emplean es el de exponer la doctrina y usar la Biblia. No es el de estudiar la Biblia con los análisis indispensables de contexto y exégesis para después exponer la doctrina. La elección incondicional es consecuencia de la depravación total. Por el hecho de que los 5 puntos del calvinismo representan una forma de pensar racionalista y especulativa, están entrelazados uno con el otro, de tal manera que si faltara uno de ellos, los otros perderían el sentido de coherencia, puesto que uno depende del otro. Particularmente el primer punto, depravación total, que estudiamos en las clases anteriores, es la base de toda la construcción racional. Es como si dijéramos, son 5 piedras de una construcción, una encima de la otra. Depravación total, elección incondicional, expiación limitada,
gracia irresistible y perseverancia de los justos o de los santos. Si le quitamos la primera piedra de abajo, la construcción se derrumba. Sobre esta cardinal importancia del primer punto explica lo siguiente el pastor Robert Charles Sproul en esta breve sección que hemos extraído de un video en YouTube. Y así lo que vamos a hacer hoy es empezar con una breve reseña de la T de Tulip, que se refiere a la depravación total. Recuerdo que hace muchos años estaba enseñando un curso de teología en una universidad y los alumnos que se inscribieron en ese entonces de ninguna manera venían de un trasfondo reformado. Nosotros estábamos viendo diversas doctrinas y llegué a la doctrina de la depravación total. Les di una exposición que tomó más de una semana de clases y al final de ese tiempo les pregunté a los alumnos si ellos estaban persuadidos de que efectivamente esta era la visión bíblica de la pecaminosidad humana. Y todo el mundo en la clase levantó la mano y dijo que sí, que estaban convencidos de que era la visión bíblica correcta. Y pregunté, ¿están seguros? Y dijeron que sí, estaban completamente seguros. Así que fui a la pizarra y en la parte superior izquierda de la pizarra escribí un número, el número de estudiantes. Había como 28 alumnos. Hice un recuadro al número y escribí, por favor, no borrar. Y lo hice por una razón, que todos quedasen comprometidos. Luego, la siguiente semana, empezamos con la U de elección incondicional y entonces hubo gritos de protesta de los alumnos quienes se rebelaron contra esta doctrina, no les gustó en absoluto. Y cuando empecé a presionarlos sobre la doctrina, pregunté, ¿aún siguen persuadidos de la depravación total como lo hicieron la semana pasada? Y uno a uno tuvo que ir disminuyendo los números en esa esquina de la pizarra. Y digo esto por esta razón, que hay un sentido en el que si una persona realmente abraza lo que se llama la doctrina de la depravación total, los otros 4 puntos en este sistema de 5 puntos se alinean más o menos, vienen a ser como una cadena de consecuencias y resultados del primer punto. Si lo vemos con un enfoque diferente al que presenta el pastor Sproul, diríamos que quien no cree en la depravación total tampoco puede creer los 4 puntos que siguen, porque la piedra fundamental sobre la cual se construye todo lo demás es la depravación total. Así también lo expone la página web calvinista Coalición por el Evangelio, en una explicación sobre la elección incondicional. Allí aparece lo siguiente. Dios elige a quien Él quiere elegir. Este es uno de los puntos más conflictivos, sin embargo, está muy ligado al anterior. Debido a que estamos muertos, literalmente inhabilitados de tomar cualquier tipo de decisión que nos ayude, la única salida a nuestra muerte espiritual es que Dios nos saque de ella. Ahí lo vemos. La elección incondicional se debe a la depravación total. Le es imprescindible racionalmente a la doctrina de la elección la doctrina de la depravación, porque ella es quien sienta las bases de que el pecador caído está completamente inhabilitado para elegir por sí mismo. Está muerto espiritualmente y por lo tanto es Dios quien debe obrar primero y tomar la iniciativa de resucitarlo con la regeneración. Racionalmente, la piedra de la elección incondicional necesita indispensablemente a la piedra base de la depravación total. Sola no puede estar, estaría en el aire. Sin embargo,
En las clases anteriores llegamos a la conclusión de que la depravación total no es consistente con la Biblia ni con la experiencia. Vimos en la Biblia que Dios mismo manda a los hombres caídos y no regenerados a elegir entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición. También Dios constantemente ordena y exige a los pecadores que se arrepientan y obedezcan sus mandamientos. En Atenas, la cuna de la cultura griega, Pablo dijo esto a los filósofos reunidos en el Areópago. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, según Hechos 17:30. Este fue el mensaje de Pablo, el arrepentimiento para todos los hombres en todo lugar. Todo esto nos enseña que el ser humano caído conserva aún la disposición de arrepentirse y obedecer a Dios a pesar de la caída, aun cuando estos pecadores caídos fueran filósofos griegos paganos como los epicúreos y los estoicos, porque de no ser así, Dios no hubiera dado tales órdenes de predicación a profetas y apóstoles. El hombre caído no está condenado fatalmente a elegir siempre el mal, el pecado. De igual manera puede elegir el bien, el arrepentimiento y la obediencia a Dios si quiere. También la experiencia de la historia y del presente nos dicen sin lugar a dudas de que el hombre caído tuvo y tiene libre albedrío. Y en este sentido vimos que hasta los mismos calvinistas reconocen que existe ese libre albedrío. Sin embargo, se oponen a la Biblia y a la experiencia cuando afirman que el pecador caído usa su libre albedrío únicamente y siempre para escoger el mal, el pecado. Nosotros pudimos comprobar que no es así. Su esclavitud al pecado no le ha impedido ni le impide al pecador conocer, escoger y practicar el bien, crear leyes civiles justas, defender la verdad, practicar la misericordia, sentir amor por los demás, seguir preceptos de Cristo sin ser cristiano. No está muerto espiritualmente. Por lo tanto, si esta es su condición moral común, donde está presente en primer plano el mal, odio, pero aunque ensombrecido y maltratado, de igual manera está presente en su alma el bien. Entonces esa parte del bien que permanece viva en él, le da el conocimiento y la aptitud para volverse a Dios y arrepentirse, pedir perdón cuando el Señor lo llama y él reconoce que es un pecador sin remedio, necesitado de la gracia de Dios para ser redimido de su condición. Si no lo hace es porque no quiere hacerlo y de eso es culpable voluntaria y conscientemente. Por tales certidumbres alcanzadas en las primeras clases y debido al racionalismo especulativo de esta doctrina, donde la ausencia del primer punto deja sin efecto a los otros, casi que sería innecesario estudiar los 4 puntos siguientes. Repito, porque ya hemos probado que el fundamento principal de la doctrina calvinista, la depravación total, carece de consistencia bíblica y de consistencia empírica. No obstante, como estas clases tienen como propósito no solo la evidencia y la certidumbre, sino también adquirir conocimientos sobre esta doctrina, veremos algunos aspectos de los otros puntos. Ahora, la elección incondicional. Se le da este nombre, elección incondicional, porque, según esta doctrina, el pecador no necesita llenar ninguna condición previa o requerimiento alguno, ni siquiera el arrepentimiento para ser elegido por Dios. Desde antes de la fundación del mundo, supuestamente Dios tomó la iniciativa de elegir a esa persona. Por lo tanto, esa persona no tiene que hacer nada,
sino que en un momento predeterminado de su vida terrenal, Dios los regenera y los salva. Lo que dice la Confesión de Westminster, capítulo 3, inciso 4. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados para vida eterna, y otros son preordenados para muerte eterna. Lo que dice el Sínodo de Dort. Veamos algunas secciones de los artículos del Sínodo de Dort sobre este punto de la elección incondicional. También tengamos en cuenta los intereses políticos calvinistas que tuvo este concilio para condenar a los arminianos. De ahí el énfasis legalista y autoritario en expresiones tales como Dios decretó, hasta para explicar la elección. Artículo 6. El decreto eterno de Dios. El hecho de que a su tiempo, algunos reciben de Dios el don de la fe, y otros no, procede de su decreto eterno. Según este decreto, Dios en su gracia ablanda los corazones de los elegidos, sin importar cuán duros sean, y los inclina a creer, pero por su justo juicio, Dios abandona a su maldad y dureza de corazón a quienes no han sido elegidos. Artículo 7. La elección. La elección es el inmutable propósito de Dios, por medio del cual realizó lo siguiente. Antes de la fundación del mundo, por su pura gracia, y según el deleite libre y bueno de su voluntad, Dios escogió en Cristo para salvación a un número definido de gente particular de entre toda la raza humana, la cual por su propia culpa había caído de su inocencia original en pecado y ruina. Los que así fueron elegidos, no eran ni mejores ni más dignos que los demás, sino que yacían con ellos en una miseria común. Dios hizo esto en Cristo, a quien también designó desde la eternidad para ser el mediador, la cabeza de todos los elegidos, y el fundamento de su salvación. De modo que, Dios decretó entregarle a Cristo los elegidos para salvación, y llamarlos y atraerlos eficazmente a la comunión de Cristo, a través de la palabra y del Espíritu. En otras palabras, Dios decretó concederles verdadera fe en Cristo, justificarlos, santificarlos y, finalmente, glorificarlos, después de preservarlos poderosamente en la comunión del Hijo. Dios hizo todo esto a fin de demostrar su misericordia, para alabanza de la riqueza de la gloriosa gracia de Dios. Artículo 15. Reprobación. Además, la Santa Escritura destaca de manera muy especial la eterna e inmerecida gracia de nuestra elección, y la exhibe muy claramente para nosotros, por medio de testificar que no toda la gente ha sido elegida, sino que algunos no han sido elegidos, o que han sido pasados por alto en la elección eterna de Dios, es decir, aquellos en cuanto a quienes Dios, sobre la base de su absolutamente libre, justísima, irreprochable e inmutable buena voluntad, emitió el siguiente decreto: dejarlos en su común miseria, en la cual por su propia culpa se hundieron a sí mismos, y no concederles la fe salvadora, ni la gracia de la conversión, sino que finalmente condenar y castigar eternamente a quienes han sido dejados a sus propios caminos y bajo el justo juicio de Dios, no solo por su incredulidad, sino también por todos sus otros pecados, a fin de exhibir su justicia. Y este es el decreto de reprobación, el cual de ninguna manera hace a Dios autor del pecado, vaya pensamiento más blasfemo, sino que más bien lo presenta como el temible, irreprochable, y justo juez, y vengador del pecado.
En este artículo sobre el decreto de reprobación, nos parece ver en el trasfondo de los condenados a los arminianos y en el de los elegidos a los calvinistas. Pongan atención a este párrafo. Destaca de manera muy especial la eterna e inmerecida gracia de nuestra elección, de los calvinistas, y la exhibe muy claramente para nosotros, los calvinistas, por medio de testificar que no toda la gente ha sido elegida, los arminianos, sino que algunos no han sido elegidos o que han sido pasados por alto en la elección eterna de Dios, los arminianos. En estos 3 artículos citados, se dice que quienes son elegidos lo son por un decreto eterno de Dios, y quienes son reprobados, o sea, condenados al castigo eterno, también lo son por un decreto divino, el decreto de reprobación. Y uno se pregunta, ¿dónde dice esto la Biblia? ¿O con cuáles textos bíblicos se puede sustentar con sentido común que esto lo enseña la Biblia? La palabra decreto es un término legal que implica una orden dada por una autoridad competente y la cual debe ser acatada por todos so pena de multa o encarcelamiento. En el Nuevo Testamento hay 2 palabras griegas, diatagma y dogma, de las cuales se traduce la palabra decreto al español, pero ni en un solo caso se usan con el sentido de una orden divina para salvar o condenar eternamente a seres humanos. El concilio de Dort fue protestante, celebrado entre los años 1618 y 1619. El concilio de Trento fue católico y se efectuó unos años antes, entre 1545 y 1563. Sin embargo, algunos opinan que ambos concilios no se diferencian en el método. Y es de creer tal juicio, porque sin ahondar en similitudes más profundas, es inconcebible cómo estos eclesiásticos reformados del siglo XVII, igual que los católicos, utilizan y manipulan arbitrariamente el nombre de Dios y a la Biblia para decir cosas que Él no ha dicho en ningún lugar de las Escrituras. Pongan atención a cómo escriben cuando se trata de Dios. Emitió Dios el siguiente decreto: dejarlos en su común miseria, en la cual por su propia culpa se hundieron a sí mismos, y no concederles la fe salvadora ni la gracia de la conversión, sino que finalmente condenar y castigar eternamente a quienes han sido dejados a sus propios caminos y bajo el justo juicio de Dios, no solo por su incredulidad, sino también por todos sus otros pecados, a fin de exhibir su justicia. Si analizamos la sintaxis de este párrafo en español, nos damos cuenta de la arbitrariedad. Usan el nombre de Dios para afirmar: emitió el siguiente decreto, 2 puntos y seguido. Después de estos 2 puntos, debía seguir la cita textual de lo que Dios declaró al respecto, pero no viene cita alguna después. Se entiende entonces que quienes están decretando eso son ellos mismos, no Dios, puesto que el nombre de Dios lo usan en tercera persona. La doctrina de la elección incondicional es turbia y cruel cuando se trata de los pecadores no elegidos. Esta doctrina de la elección incondicional es muy seductora y ausente por completo de toda confusión, cuando el supuestamente elegido se cree a sí mismo que lo es y se apropia de todas las bendiciones que esta doctrina enseña, que dicho sea de paso, son muy buenas para él nada más. Recuerden lo que consideramos sobre esta
fanática creencia en la clase introductoria. Sin embargo, cuando se trata del pecador, quien todavía no se ha creído a sí mismo que pertenece a la casta privilegiada de los elegidos, resulta nociva o angustiosa. Por eso los predicadores calvinistas lamentablemente se contradicen cuando le predican al pecador inconverso y están en riesgo de crear falsas expectativas que llevan a unos a la falsedad y a la infidelidad y a otros a la confusión, al dolor y a la angustia. Esta contradicción ya la oímos de pasada cuando escuchamos al pastor Miguel Núñez en una clase anterior decir lo siguiente. Yo creo que eso nos sirve para pasar a este segundo tema, que es el hipercalvinismo. Cuando la gente, lamentablemente en América Latina, cuando la gente piensa en calvinismo, el que no conoce, piensa en hipercalvinismo. El hipercalvinismo enseña que es innecesario o pecaminoso inclusive evangelizar, porque Dios va a salvar a quien va a salvar y nosotros no tenemos parte. Dice que un elegido puede vivir la vida como bien le plazca, sin necesidad de arrepentimiento. Es lo que la gente usualmente le llama salvo siempre salvo. Dice que Dios es autor del mal y es autor del pecado inclusive, por lo menos esa es la conclusión lógica. Y dice que no hay ninguna responsabilidad de parte del hombre. Lo que nosotros hemos estado hablando es muy diferente a esto que estamos mencionando. Ahora, si pudieras decir específicamente cómo tú diferencias una persona que está predicando hipercalvinismo versus alguien que predica calvinismo. Bueno, realmente el que predica calvinismo, por seguir usando el término, por usar el término, claro, es alguien que está confiado en la gracia de Dios, que es capaz de convertir a cualquier pecador. Él no tiene idea de quién es esa persona a quien Dios va a convertir. Él va a predicar sin tener conocimiento de quién potencialmente Dios quisiera salvar de eso que están escuchando. De hecho, alguien decía que tú debías predicar como si fuera arminiano y confiar como si fuera calvinista. En otras palabras, como tú no sabes quién es quién, tú predicas con la pasión y el deseo de que todo el mundo se salve y tú confías en que se van a salvar aquellos en quienes Dios ha puesto su gracia por razones que solamente Él conoce. Predicar como si fuera un arminiano y confiar como si fuera un calvinista. Este argumento bien pudiera llamarse manipulación de las conciencias. ¿Cómo es posible que alguien pueda creer y hacer al mismo tiempo dos cosas tan diametralmente opuestas, sin sentir confusión y estados de ánimo contradictorios, como la alegría y la tristeza, la esperanza y la decepción dentro de sí mismos? Por un lado, predicar como si fuera un arminiano, con la pasión y el deseo de que todo el mundo se salve, pero convencido de antemano que eso no es así, ni va a ser así, aunque le predique con toda esa pasión a su hijo, a sus padres, a su cónyuge, a sus seres queridos, como si pudieran ser salvos, porque según los arminianos, todo el mundo tiene la oportunidad de salvarse. Pero por el otro lado, confiar como un calvinista, que solamente van a ser salvos los que Dios haya elegido desde antes de la fundación del mundo. Y si no escogió a su hijo, a sus padres, a su cónyuge o algún otro de sus familiares, a quienes predica con toda la pasión de su alma y para los cuales desea la salvación y no la condenación eterna. ¿Puede alguien creer, sentir y practicar estos dos conceptos y experiencias al mismo tiempo sin entrar en contradicciones y confusiones de conciencia y a la vez dolorosas consigo mismo? Esta contradicción, confusión y dolor se hacen más evidente aún si comparamos dos disertaciones del pastor Sugel Michelén, ya una la vimos, y otra que dirige a los inconversos en uno de sus sermones. Volvamos a escuchar partes de la primera. Cuando los reformadores hablaban del libre albedrío, ellos se referían de manera particular a la supuesta capacidad que el hombre tiene de escoger a Dios de manera natural.
O sea, cuando Martín Lutero, Calvino se opusieron a la idea del libre albedrío, a lo que ellos estaban oponiendo era a la supuesta capacidad que hombres como Erasmo de Rotterdam le atribuían a la capacidad natural del hombre de escoger a Dios, y evidentemente por la clara enseñanza de las Escrituras, ellos se opusieron tajantemente a ese concepto del libre albedrío. Si nosotros partimos de la premisa de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es obvio que el hombre no tiene la capacidad natural de escoger a Dios, a menos que Dios haga una obra de regeneración en su corazón. Si la pregunta es, ¿tiene el hombre esa capacidad? ¿Tiene el hombre libre albedrío en ese sentido? Nuestra respuesta es no. El hombre no tiene libre albedrío, el hombre es un esclavo del pecado, y cuando el hombre escoge libremente, siempre va a escoger el pecado. Ahora escuchemos atentamente la segunda exposición dirigida a los inconversos. En su disertación responde a esta pregunta: ¿elimina la elección la esperanza del pecador de ser salvo? Su respuesta va dirigida a esos mismos pecadores de los cuales ha dicho que no tienen la capacidad natural de escoger a Dios. Más, la doctrina bíblica de la elección incondicional es un gran consuelo para el creyente en medio de la aflicción. Es un gran consuelo. Hermano, muchas veces nosotros preguntamos, ¿Dios me ama cuando estamos pasando por un momento de aflicción? Recuerda, Dios te escogió para ser semejante a Cristo. Y por lo tanto, tú vas a pasar por tribulación en esta vida, vas a pasar por aflicciones en esta vida, pero esas aflicciones tienen un propósito, y el propósito es hacerte como Cristo. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, déjame decirte algo y con esto concluyo. Todo esto que hemos dicho hoy de la elección no elimina toda esperanza para ti, ni debe darte una excusa para no venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El llamado de Dios a los hombres a través del Evangelio es universal. Y óyeme bien, mi amigo, no habrá nadie que atienda a ese llamado y que sea desechado. Nadie. La Biblia no enseña en ningún lugar que para venir a Cristo yo tengo que saber primero si soy uno de los elegidos. No, mi amigo, lo único que tú tienes que saber es que tú eres pecador y que Cristo murió en la cruz del Calvario, y que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y viene a Él confiando en Cristo será salvo. Si tú sabes eso, tú no tienes que saber absolutamente nada más para responder al llamado del Evangelio. No, ven a Cristo hoy, ahora. No te preguntes si tú estás en esa lista de los elegidos. No, ven a Cristo, pídele perdón y Él te perdonará. Ven a Cristo y aún pídele que venza tu obstinación, porque Él tiene poder para vencer tu obstinación a través de la predicación del Evangelio. Ven a Cristo y pídele perdón. No te quedes allí tratando de averiguar si eres uno de los escogidos, porque tú vas a averiguar eso después que seas salvo. Hay una puerta que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Esa es la invitación. El que entra por esa puerta verá del otro lado un letrero que dice: tú fuiste escogido para esta salvación desde antes de la fundación del mundo, pero no lo vas a saber hasta que entres por esa puerta. Ven a Cristo y serás recibido si vienes clamando por misericordia. A la vista está la gran contradicción, y en el presente contexto es un sofisma, una aparente verdad que al fin y al cabo no es verdad. El pastor Michelin ha dicho que el pecador, de forma natural, no puede tomar ninguna decisión por sí mismo para elegir o buscar a Dios. ¿Por qué entonces él invita a estos pecadores a tomar la decisión de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, pidiendo perdón
para después enterarse de que pertenecen a los elegidos? Si al tomar esta decisión de venir a Cristo, arrepentirse y pedir perdón, el pecador descubre a través de ella que es uno de los elegidos, ya eso es un requisito previo que debe cumplir. La elección entonces no es incondicional. ¿Por qué predica esto? Me parece que él sería más consecuente con su doctrina si su invitación consistiera en decirle a los pecadores: esperen el llamado de Dios, que cuando Dios los regenere, ustedes se enterarán entonces que pertenecen a los elegidos. De la otra manera, les está haciendo una invitación para que hagan lo que él mismo precisamente ha dicho que no pueden hacer de manera natural: escoger a Dios. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la causa de esta contradicción? Porque pone en práctica lo que oímos del pastor Miguel Núñez: predicar como un arminiano y confiar como un calvinista. Sin embargo, tal cosa es algo horrible, inhumano y cruel, una manipulación de la conciencia de la gente, y que por lógica debe tener consecuencias funestas en las personas que son objeto de esta manipulación. Si el pastor Sugel Michelén cree de verdad en lo que predica sobre la depravación total, está convencido de que un pecador caído se haya muerto espiritualmente y no tiene ni la más mínima posibilidad de volverse a Dios por sí mismo de manera natural. Entonces, ¿cómo es que se atreve a exhortar de esta manera a los pecadores que están sin Cristo, cuando él no sabe si esos pecadores que tiene delante de sí son o no son de los elegidos? Esta clase de prédica tiene dos secuelas peligrosas. La primera: se multiplican los falsos cristianos. Aunque el pastor Sugel Michelén le hace un llamado al pecador a reconocer que lo es, al arrepentimiento, a pedir perdón, se lo indica como una fórmula procesal para descubrir su elección, no como un acto consciente y voluntario de libertad, responsabilidad y compromisos suyos, del cual depende ser aceptado o no. No lo confrontó con su conciencia para advertirle sobre su libertad personal, su responsabilidad personal y su culpabilidad personal en lo que le pide hacer. Solo le dijo que reconociera su pecado, viniera y aceptara a Cristo, se arrepintiera y pidiera perdón, pero como una fórmula, sin averiguar nada más, y que después se enteraría sobre su elección desde antes de la fundación del mundo. Un pecador que acepta a Cristo bajo estas condiciones de irresponsabilidad personal y llega a creerse que él es uno de los privilegiados, elegido desde antes de la fundación del mundo, y que pertenece a una élite favorecida de salvados, y que su libertad personal, su responsabilidad personal y su compromiso personal no han tenido nada que ver en esto, no tiene por qué sentir después algún temor a pecar, porque carece de responsabilidad o compromiso alguno ante Dios y su propia conciencia. Después, el pastor Sugel Michelén podrá predicarle sobre su responsabilidad moral en el ejercicio de su libre albedrío, pero el pastor Michelén jamás podrá decirle que su conducta pecadora pondrá en riesgo su salvación eterna, porque ese hombre no tiene responsabilidad alguna en su salvación. Él se ha creído a sí mismo que es salvo, siempre salvo, porque él es uno de los favoritos de su Dios y su salvación depende de eso, no por haber tomado una decisión seria y responsable y haber hecho un compromiso personal con Cristo que pudiera revocarse si él no cumple con su compromiso. Así podrá hacer lo que le parezca, puesto que él ya está salvado porque su Dios lo salvó, gracias a un privilegio que otros no tienen,
y que Él no va a perder nunca. Hace un tiempo yo le decía a una hermana ante ciertos acontecimientos: fíjate en las iglesias calvinistas, presbiterianas, bautistas y otras. No son iglesias de santidad. Algunos creen que fueron iglesias muy buenas que después se corrompieron, pero la realidad es que en esa doctrina se acomoda el pecado. Simplemente porque en esas iglesias no se predica la santidad como condición previa para la salvación. Todo el mundo allí se cree salvo, siempre salvo, sin ninguna responsabilidad personal ante Dios en cuanto a su salvación, y por lo tanto no tienen motivos para temer el pecar. Se convierten en fraguas de falsos cristianos. Así podemos encontrar a los cristianos reformados que cazaron a los africanos como animales, los encadenaron en barcos negreros, los trajeron y los vendieron como esclavos en Inglaterra y en los Estados Unidos. En estos países, los cristianos reformados azotaban con látigos a sus esclavos, le echaban los perros y los mataban. Y después el domingo asistían a sus iglesias reformadas y se creían salvos, porque pertenecían a la élite especial de su Dios. Los cristianos reformados provocaron una guerra civil en los Estados Unidos y se mataron unos a otros como animales. Los del sur, por mantener la esclavitud, quisieron separarse de la Unión, y los del norte pelearon para defender la Unión Americana. Más tarde, algunos cristianos reformados del sur se convirtieron hasta en dirigentes y líderes del Ku Klux Klan. Linchaban a los afroamericanos en cualquier portal o bajo cualquier árbol, y con todo, el domingo asistían a sus iglesias reformadas, cantaban y alababan a su Dios porque los había salvado por gracia desde antes de la fundación del mundo. ¿Merecen el nombre de cristianos genuinos la gente que hace tales cosas? ¿No merecen ser llamados cristianos falsos? Es obvio que otros cristianos no creyentes en la elección incondicional podrán llegar a cosas iguales o peores, y de hecho ha ocurrido. Pero me parece que se debe hacer una distinción entre un cristiano infiel y un falso cristiano. El cristiano infiel es aquel creyente quien, al recibir el llamado, ha comprendido que el Señor lo llama a concertar un compromiso con Él, con plena libertad, conciencia y responsabilidad personal en lo que está haciendo, que lo puede aceptar o rechazar, pero está de acuerdo y pacta el compromiso. Después lo incumple y se convierte en un pecador impenitente, pero conscientemente de que está faltando al compromiso contraído y que eso tiene para él resultados fatales. El falso cristiano es el creyente quien ha llegado a ser cristiano por haberse creído objeto de un acto de elección divina sin haber elegido él libremente y responsablemente. Se goza, se alegra de que es parte de una élite de salvados. Después llega a convertirse en un pecador impenitente, sin responsabilidad y sin sentido de culpabilidad. De todas maneras, se cree salvo, siempre salvo, y peca sin penitencia ni arrepentimiento. Entonces, la gran diferencia radica en que el cristiano pecador y no creyente en la elección incondicional sabe, está consciente de que tales actos pecaminosos lo excluyen de la salvación si no se arrepiente de verdad y cambia su conducta. Mientras que el cristiano pecador y creyente en la elección incondicional está seguro de que es salvo a pesar de todo y su práctica del pecado, porque es un elegido, un privilegiado que no pierde ese derecho jamás. Es mucho más probable que se arrepienta de su conducta pecadora un cristiano que reconoce puede perder la salvación eterna por causa de esa conducta que un cristiano creyente en la elección incondicional. ¿Por qué? Porque el primero tiene el concepto de que él es libre, responsable y culpable ante Dios, y que Dios habrá de juzgarlo por sus obras, mientras que el otro no tiene conciencia
de su responsabilidad y culpabilidad personal sobre su salvación eterna, por cuanto él es salvo por un decreto de su Dios desde antes de la fundación del mundo. La otra secuela que deja esta predicación del pastor Sugel Michelén es la siguiente: produce dolor y angustia en quienes no llegan a creerse elegidos. ¿Cómo es que el pastor Sugel Michelén se arriesga a exhortar de esta manera a los pecadores que están sin Cristo, cuando él no sabe si esos pecadores que tiene delante de sí son o no son de los elegidos? ¿Cómo se atreve a decirle cosas como estas? Todo esto que hemos dicho hoy de la elección no elimina toda esperanza para ti. Sí elimina toda esperanza para él si no es de los elegidos. ¿Cómo no ha de interesarle saber si es o no un elegido, cuando de eso depende decidirse por Cristo o no, ser salvo o no ser salvo? Si no es de los elegidos, ¿con qué fin habrá de aceptar a Cristo? Ni debe darte una excusa para no venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No es una excusa lo que provoca en el pecador inconverso la doctrina de la elección incondicional. Es incertidumbre, duda, temor y hasta miedo. Solamente con que un pecador piense que Dios no lo escogió a él o a su hijo o a cualquier otro de sus seres amados, se llenará de terror, porque él no puede hacer nada para cambiar eso. Y óyeme bien, mi amigo, no habrá nadie que atienda a ese llamado y que sea desechado. Nadie. Esto no es cierto en la doctrina calvinista. El pastor Michelén está convencido de que si alguno de los inconversos allí presentes atiende a este llamado, porque es un ser racional con libre albedrío y puede hacer lo que le plazca, se pone en pie y dice que cree en Cristo y que lo acepta, y no es de los elegidos, no es que es desechado en ese momento, sino que ya está desechado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿por qué le dice esto a la gente si está consciente de que el asunto no es así? Y óyeme bien, mi amigo, no habrá nadie que atienda a ese llamado y que sea desechado. Nadie. No, mi amigo, lo único que tú tienes que saber es que tú eres pecador. Y que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y viene a Él confiando en Cristo será salvo. Tampoco es cierto esto en el calvinismo. No es todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Serán salvos solo los predestinados. Eso de confesar a Cristo y arrepentirse de sus pecados lo puede hacer cualquiera, porque ya dijimos que todos los hombres tienen libre albedrío. Pero el calvinista cree que si alguno lo hace y no es de los escogidos y Dios no lo ha tocado antes con la regeneración, todo su arrepentimiento y su confesión de confiar en Cristo es una farsa. Esto lo sabe el pastor Michelén. ¿Por qué le hace entonces estas promesas a todos los pecadores sin saber si son elegidos o no? Si tú sabes eso, tú no tienes que saber absolutamente nada más para responder al llamado del Evangelio. No, ven a Cristo hoy, ahora. No te preguntes si tú estás en esa lista de los elegidos. No, ven a Cristo, pídele perdón y Él te perdonará. Volvemos a lo mismo. Y si ni uno solo de estos pecadores que tiene delante es de los supuestos elegidos, y todos se ponen a orar, a pedir perdón, a invocar el nombre de Cristo, basados en esta expectativa que les ha creado el pastor Sugel Michelén, ¿cuánta confusión y falsedad les está creando en sus mentes?
si no son de los supuestos elegidos? ¿No le importa al pastor Sugel Michelén que caigan en confusión y se engañen a sí mismos? ¿No le duele que se forjen falsas expectativas y que al final sufran la decepción? De cualquier manera son seres humanos con tristezas y alegrías, con esperanzas y decepciones, con familiares enfermos, con matrimonios destrozados, con los mismos problemas y angustias de la vida que sufren los supuestos elegidos y que buscan como desesperados una tabla de salvación a la cual echarle mano. Y esa tabla de salvación única es Cristo y su mensaje de redención por gracia. El pastor Sugel Michelén se lo ofrece cuando ellos realmente, según él mismo cree y confiesa, no la pueden alcanzar porque no son de los elegidos. Si fueran de los supuestos elegidos, supuestamente Dios los va a convertir de todas maneras, aunque el pastor Sugel Michelén no les predique. Pero si después de todo ellos deciden creer y no lo son, ¿cuánto daño les hace a estos seres humanos? La oposición que sienten y predican los calvinistas contra el pensamiento filosófico del humanismo les da el derecho a maltratar así la conciencia de los demás seres humanos supuestamente no elegidos, aun cuando fueren sus propios seres amados. ¿Cómo se les ocurre? Es insólito. ¿Acaso es que el pastor Sugel Michelén es una persona engañadora, embaucadora, indolente, sin amor? No, de ninguna manera. Aunque no lo conozco, por lo que escucho sobre él, es un pastor muy respetable y una gran persona. Quien es contradictoria, engañosa, ambigua y cruel es la doctrina del Dios dictador, no soberano, de Juan Calvino, que el pastor Sugel Michelén profesa. Este Dios de Calvino no es el Dios soberano de la Biblia, que precisamente en su soberanía le da la libertad a sus criaturas para que decidan voluntaria y conscientemente entre el bien y el mal. Para el Dios de Calvino, los seres humanos son como ovejas irracionales de un rebaño, donde Él escoge a unas para darles vida y a otras para la matanza. Juan Calvino fue un religioso fanático, cruel y despiadado con sus semejantes y un dictador férreo y déspota en la ciudad de Ginebra. Por su fanatismo, despotismo y crueldad hizo muchas cosas horribles en esa ciudad de Suiza, que en otras clases veremos con más detalles, hasta quemar vivo en una hoguera a otro ser humano no elegido, según él. Conforme a ese su perfil psicológico, dio a luz una doctrina y creó un Dios dictador según su propia medida. Por eso su divinidad dictatorial y su doctrina resultan tan cruelmente injustas y discriminatorias. Este Dios dictador de Calvino y esta doctrina de Calvino también fueron muy útiles a los calvinistas de Holanda para perseguir y condenar a los arminianos hasta la pena de muerte, porque es una doctrina que induce a la injusticia contra los no elegidos, que discrimina y condena a los seres humanos con sin razón y hostilidad. Según esta doctrina, si formas parte de la élite de los elegidos, eres la niña de los ojos del Dios dictador de Calvino, hasta para salvarte, aun cuando sigas pecando. Pero si no lo eres, ay de ti, eres un proscripto miserable, condenado al castigo eterno por el Dios dictador de Calvino, sin darte la más pequeña oportunidad para arrepentirte y rectificar. Así, en tono discriminatorio, despectivo y cruel contra los pecadores no elegidos, lo expresa el sínodo de Dort. Dejarlos en su común miseria, en la cual por su propia culpa se hundieron a sí mismos.
y no concederles la fe salvadora, ni la gracia de la conversión, sino que finalmente condenar y castigar eternamente a quienes han sido dejados a sus propios caminos y bajo el justo juicio de Dios, no solo por su incredulidad, sino también por todos sus otros pecados, a fin de exhibir su justicia. Aunque todo esto es una triste, penosa y cruel realidad, lo que sigue ahora para nosotros es analizar los textos bíblicos principales que usan los calvinistas con la intención de fundamentar su doctrina de la elección incondicional y comprobar cuán mal usados están.